En solo 40 años, China ha pasado por una transformación pero tan radical, que hoy es casi irreconocible. La velocidad y la escala de este cambio, bueno, es algo que no se había visto nunca en la historia. Y hoy, justo de eso vamos a hablar. Vamos a desglosar cómo fue que pasó todo esto. A ver, la pregunta aquí es fascinante, ¿no? ¿Cómo es que un país comunista, súper pobre, súper atrasado, se convierte de repente en el motor del capitalismo mundial? Para poder entenderlo, hay que viajar un poquito en el tiempo, a una China que estaba literalmente al borde del colapso. Y es que para entender el milagro, primero hay que entender el desastre. Pensemos en China a principios de los años 70. Estaba en ruinas, la gente traumatizada, la economía agotada. Imaginen el contexto. Venían de un siglo de opresión colonial, de invasiones, de una guerra civil y, para rematar, los desastres de la revolución cultural de Mao. El panorama era, de verdad, desolador. El 80% de la gente trabajaba en el campo y después de 30 años de comunismo seguían siendo, pues, extremadamente pobres. Y ojo, esto no son solo estadísticas frías, era la realidad de todos los días para millones de personas. Una lucha constante por sobrevivir. La gente ya estaba harta, desesperada por encontrar otro camino, cansada de las campañas ideológicas que lo único que habían traído era miseria. Y justo ahí, en medio de toda esa desesperación, aparece una figura que va a ser clave en toda esta historia. Un veterano de la larga marcha, pero con una visión, completamente distinta para el futuro de China. Su nombre, Deng Xiaoping. A ver, Deng no era ningún improvisado. Había sido un pilar del partido. Pero durante la Revolución Cultural lo purgaron, lo exiliaron al campo. Y esa experiencia, fíjense, trabajando como un obrero más en una fábrica de tractores, le dio tiempo para reflexionar. Y ahí llegó a una conclusión que lo cambió todo. La ideología tan rígida había sido un desastre total para la economía. Y esta frase resume su filosofía a la perfección. A Deng lo que le importaba eran los resultados, no le interesaba el dogma. El objetivo era uno y era muy simple, que la gente dejara de ser pobre. Y punto. No importaba cómo se lograra. Ok, entonces, con esta nueva mentalidad súper pragmática, ¿qué pasó? Pues los primeros cambios no vinieron de arriba, de un gran plan del gobierno. No, no, no. Vinieron de dos frentes, bastante inesperados, que fueron como las chispas que encendieron la mecha de todo lo que vendría después. La primera chispa, la educación. Imaginen esto. Las universidades que habían estado cerradas durante la Revolución Cultural volvieron a abrir. Deng dijo, van de nuevo los exámenes de admisión. Y de repente, millones de jóvenes, de verdad, desde mineros hasta agricultores, vieron por primera vez una oportunidad real para cambiar su futuro. Se liberó el potencial de toda una generación que estaba, pues, estancada. Y la segunda chispa, esta vino desde abajo, desde la gente. En una aldea chiquita, un grupo de 18 agricultores, ya hartos de morirse de hambre con el sistema de comunas, tomaron una decisión increíblemente valiente. Firmaron este pacto en secreto, arriesgando la vida para poder cultivar su propia tierra. Fue en esencia un acto de rebelión, que demostró que, oye, la iniciativa privada sí que podía funcionar. Bueno, estos cambios internos fueron cruciales, claro. Pero Deng era listo. Sabía que China no iba a poder recuperarse sola. Llevaban décadas de aislamiento total. Así que era hora de abrir las puertas y también las mentes al mundo exterior. Y esta apertura pasó a una velocidad de vértigo. De verdad, en menos de un año, delegaciones chinas ya andaban viajando por Europa, Deng fue a Japón, y quizá lo más importante de todo, se normalizaron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. China estaba literalmente redescubriendo el mundo y sobre todo aprendiendo de él. Y hay un símbolo perfecto de ese shock cultural y tecnológico, el tren bala. Cuando Deng visitó Japón, se subió al Shinkansen. La diferencia de velocidad con los trenes de su país era, bueno, abismal. Fue un recordatorio brutal de lo atrasada que estaba China. Y en ese momento, la modernización dejó de ser una opción. Se convirtió en una urgencia. Entonces, con las puertas ya abiertas y una mentalidad totalmente nueva, el escenario estaba puesto. Las reformas empezaron a aplicarse a gran escala y los resultados, bueno, los resultados fueron, sin exagerar, asombrosos. La jugada maestra aquí fue la estrategia de las zonas económicas especiales, o CEE. ¿Qué hicieron? En lugar de cambiar todo el país de un jalón, que era muy arriesgado, crearon como laboratorios en la costa, pequeñas áreas para experimentar con ideas capitalistas. Ahí permitieron la inversión extranjera, dejaron que el mercado funcionara más libremente.
Y la idea era súper simple. Si algo funcionaba en el laboratorio, ¡pum!, se aplicaba en el resto del país. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? A ver si podemos dimensionarlo. 70 veces. Así es. En 40 años, el Producto Interno Bruto de China se multiplicó casi 70 veces. Es una cifra que cuesta trabajo hasta imaginar, pero representa nada más y nada menos que la salida de la pobreza más grande y más rápida en toda la historia. Y claro, el impacto en la vida de la gente fue igual de impresionante. El PIB per cápita, o sea, la riqueza promedio por persona, se fue a las nubes. Y otra vez, esto no son solo números en una gráfica. Estamos hablando de cientos de millones de personas que dejaron la pobreza extrema para convertirse en una clase media completamente nueva y cada vez más grande. Ahora demos un salto hasta el día de hoy, porque la China de ahora ya no es la fábrica del mundo que solo hacía cosas baratas. Para nada. Hoy es una potencia tecnológica y económica que está desafiando el orden mundial que conocíamos. El impacto global que tiene China hoy es innegable. Lideran en industrias del futuro como la inteligencia artificial o la tecnología verde. Tienen este proyecto de infraestructura masivo, la Franja de la Ruta, que está literalmente redibujando las rutas comerciales del planeta. Y hasta en lo cultural, su mercado de cine es el más grande del mundo e influye en las películas que llegan a nuestras salas. Y todo esto lo han logrado con un sistema muy particular, el llamado modelo chino. Es una mezcla bastante única, la verdad. Por un lado, tienes el control político súper férreo de un partido comunista, y por el otro, la energía y el dinamismo de una economía de mercado, capitalista. Es un sistema que, hay que decirlo, ha desafiado todas las predicciones de Occidente, que juraban que iba a fracasar. Y esto, claro, nos deja con la gran pregunta para el futuro. Y no solo para China, sino para todo el mundo. El éxito de China pone sobre la mesa un desafío fundamental a esa idea que teníamos de que la libertad económica y la democracia siempre van juntas. Entonces, la pregunta es, ¿puede un modelo así ser sostenible a largo plazo? La respuesta que se dé a esa pregunta, sin duda, va a definir nuestro siglo.